espinal. Es el 11º par craneal que tiene dos orígenes. Esta es una visión de frente, pueden ver. Acá tenemos al bulbo y más abajo tendremos a la médula espinal. Repito, es una visión, nosotros estamos viendo de frente. Esta es la parte anterior y esta es la parte posterior. ¿Se entendió? ¿Qué será esto? Son cortes de médula espinal. ¿Qué será esto? Esto es el bulbo raquídeo. Es lo mismo que esto. ¿Qué será esto? Jóvenes. ¿Me están escuchando o no? Sí, doctor, ¿cómo reaccionamos? Sí, doctor. Ya. Entonces, ¿esto qué será? Un hoyo. ¿Qué será? Sin miedo, jóvenes. El agujero magno. Este es el foramen magno, o llamado también el agujero. A ver, la guaguita, cuídenla la guaguita, pónganla a otro lado. Este es el agujero occipital, o llamado también foramen magno. Les decía que el nervio espinal o 11º par craneal tiene dos orígenes. Ya. Ya. El origen craneal o vulvar es uno de ellos. ¿Dónde se origina? En un núcleo que es común al 10º par craneal y al 9º par craneal. El nervio espinal es un nervio eminentemente motor. Entonces, ahí está ubicado su núcleo. El núcleo, ¿cómo se llamará este núcleo? Ambiguo. Es el núcleo ambiguo. Ambiguo. El núcleo ambiguo que sale por el surco retroolivar, del bulbo raquídeo. Luego va a salir del cráneo por un orificio denominado el agujero rasgado posterior. Entonces, sale del cráneo por este orificio, desciende y se va a unir a un ramo del 10º par craneal. A ver, escúchenme, jóvenes, por el surco retroolivar nacen axones que, viniendo del nervio vago, también van a entrar por el agujero rasgado posterior. Es decir, ¿qué pares craneales pasan también por el surco retroolivar? ¿Qué pares craneales? Ya pues, jóvenes. El 10º. El 9 y el 10, doctor. Entonces tenemos que, viniendo de este mismo núcleo, van a nacer los axones. Este representa al 11º par craneal. Pero también hay axones que, naciendo del núcleo ambiguo, salen por el mismo surco, el surco retroolivar, y van a pasar por el agujero rasgado posterior. Y también hay otro par craneal que hace lo mismo, saliendo del núcleo ambiguo, sale del cráneo por el surco o por el agujero rasgado posterior. ¿Cuáles son estos pares?
El 10º par craneal. ¿Y este qué par craneal es? El noveno. El 9º par craneal. Por eso en alguna clase yo les dije, el 9, el 10 y el 11 tienen una relación estrecha, anatómica y muchas veces funcional. La relación anatómica ya la están viendo, porque comparten un núcleo, comparten un trayecto, ¿ya? Y ya saben cuál es la terminación del 10º y 9º par craneal. Ahora vayamos a ver un poquito acerca, recordar un poquito acerca del 10º par craneal. Los axones motores del 10º par craneal, algunos de ellos, estoy hablando solamente del 10º, algunos de ellos van a ir a formar parte de un nervio, responsable en la emisión de nuestra voz. ¿Qué nervio es? El laringio recurrente. El nervio laringio recurrente. Entonces, ¿por qué hago mención a esto? Porque los axones que nacen o dan lugar a la formación del 11º par craneal y que nacen de este núcleo ambiguo que está ubicado en el bulbo raquídeo, estos axones del 11º par craneal, miren qué van a hacer. Miren, se van a unir a los axones que van a formar el nervio laringio recurrente del 10º par craneal. En resumen, decimos que el nervio laringio recurrente es principalmente 10º par craneal. Por eso lo estoy remarcando acá. El nervio laringio recurrente principalmente es 10º par craneal. Nace del 10º par craneal. Y escasamente hay poquitos axones del 11º par craneal que contribuyen en la formación del 10º par craneal. A ver, ¿para qué? Ahí. Entonces vamos a volver a hacer el recorrido del 10º par craneal. Entonces, la raíz vulvar o craneal del nervio espinal nace del núcleo ambiguo. Lo vamos a representar con estos puntos discontinuos. Sale del bulbo raquídeo por el surco retroolivar. Sale del cráneo por el agujero rasgado posterior. Y luego desciende y finalmente se va a acoplar, se va a unir a los axones motores del 10º par craneal que dan lugar al nervio laringio recurrente. Ahora sí se comprendió, ¿no? Después el retorno, ¿se comprendió? ¿Sí? Esa es la raíz vulvar o raíz craneal. Pero el nervio espinal tiene otro origen, otra raíz, que la vamos a pintar de otro color. La vamos a pintar de color rojo. Ya. Esta raíz nace en la médula espinal, nace en los primeros 5 segmentos medulares cervicales. Y específicamente esta raíz, llamada raíz espinal, nace en la cara lateral del asta anterior, la parte lateral del asta anterior de la médula espinal, en sus primeros 5 segmentos medulares cervicales. Desde acá, los axones
salen de la médula espinal. Luego ascienden. Entran al cráneo ¿por dónde? Por el agujero magno. Por el agujero occipital o foramen magno. Pero nuevamente salen del cráneo. ¿Por qué orificio? Agujero rasgado posterior. Por el agujero rasgado posterior. Por el agujero rasgado posterior. Descienden. Vamos a mejorar la imagen. Descienden. Y van a ir a inervar dos músculos. Dos músculos. ¿Cuáles son esos dos músculos que inervan? El esternocleidomastoideo y el trapecio. Van a inervar dos músculos que son el esternocleidomastoideo y el trapecio. ¿Qué función cumplen estos dos músculos jóvenes? ¿Qué función cumplen? El esternocleidomastoideo. Mírenme. Estamos dibujando del lado derecho ya. Miren, el esternocleidomastoideo tiene un manojo external, ¿ya? Y un manojo clavicular. Y ambos manojos se insertan en la mastoides, por eso se llama esternocleidomastoideo. Y cuando se contrae este músculo esternocleidomastoideo, miren qué es lo que hace. Aproxima el esternón y la clavícula a la mastoides. Aproxima el esternón y la clavícula a la mastoides. De tal manera que decimos, la contracción del esternocleidomastoideo derecho lleva la cabeza ¿hacia dónde? ¿Dónde? Izquierda. Hacia la izquierda. Existe una creencia de mucha gente que piensa que la contracción del esternocleidomastoideo, por ejemplo, del lado derecho, hace que la cabeza se contraiga hacia el lado derecho. No, equivocado. La contracción del esternocleidomastoideo hace que la cabeza gire del lado derecho hacia el lado izquierdo. Y por eso tóquense, pues el esternocleidomastoideo del lado derecho está tenso, está contraído. Y cuando contraemos el esternocleidomastoideo del lado izquierdo, la cabeza gira hacia la derecha. ¿Se comprendió esto? Sí, doctor. Perfecto. Ahora, digamos, ¿cuál es la función del trapecio? Llevar el hombro hacia arriba, en forma ipsilateral. Lleva el hombro hacia arriba. Bueno, este es el resumen. Pero me estaba olvidando. Esta raíz que nace en la médula espinal del músculo, perdón, del nervio del 11º par craneal, se llama la raíz espinal porque nace en la médula espinal, ¿ya? Raíz espinal. Se llama también la raíz caudal. ¿Por qué? Porque está hacia abajo, pues. A diferencia de la raíz craneal o vulvar que está en el bulbo raquídeo. La raíz espinal se llama también raíz caudal. Y olvidaba decirles que la raíz vulvar
la raíz vulvar, o también llamada craneal, recibe el nombre de nervio accesorio del espinal, el nervio accesorio del espinal. ¿Cuál de estas dos raíces es la más importante? ¿Cuál es? La vulvar. ¿Cómo va a ser la vulvar? Espinal. La vulvar apenas forma algunos pequeños axones, forman pequeños axones en la constitución del nervio laríngeo recurrente. Ya les he dicho, en más del 98, 99% el nervio laríngeo recurrente está formado por el 10º par craneal. Entonces, esta raíz vulvar craneal o accesoria tiene muy poca importancia en la clínica. Quien tiene importancia es esta raíz que está pintada de color rojo, que es la raíz caudal o llamada también raíz espinal. Y este cuadrito, jóvenes, antes que se me vaya, va a orientarles a ustedes respecto a los surcos. Este es el bulbo raquídeo, una visión anterior. Y acá, jóvenes, en el bulbo raquídeo, tenemos, como están viendo, unos surcos y unos levantamientos, unos solevantamientos. Acá, este primer solevantamiento, esta primera eminencia, recibe el nombre de recibe el nombre de eminencia piramidal. ¿Y saben por qué se llama eminencia piramidal? Porque por este surco en su interior, jóvenes, pasan los axones ¿de qué vía? Piramidal. Piramidal. Los axones de la vía piramidal. Y la vía piramidal, jóvenes, como dato de interés, se llama vía piramidal precisamente porque estos axones están pasando por la eminencia piramidal del bulbo raquídeo. Bien. Por acá atrás nosotros tenemos otro levantamiento, dado o constituido por una estructura que tiene más o menos la forma de una rueda dentada. Se llama la oliva vulvar. La oliva vulvar. La oliva vulvar. La oliva vulvar. Muy bien. Y entre medio se encuentran surcos, como están viendo, surcos. Si esto representa a la oliva vulvar, ¿cómo se llamará este surco que está por delante de la oliva vulvar? Surco preolivar. Surco preolivar. ¿Y cómo se llamará este surco que está detrás de la oliva? Surco Retroolivar. Surco retroolivar. Entonces, por el surco retroolivar, ¿qué pares craneales pasan? Noveno, décimo y décimo primero. Décimo primero. Noveno. Noveno, décimo y décimo primer par craneal. ¿Se entendió? Y estos axones, sobre todo motores, ¿en qué núcleo nacen? Ambiguo. En el núcleo ambiguo. Entonces, ya no quedó nada respecto a aprender de memoria. Los axones del décimo primer par craneal y noveno par craneal, noveno, décimo primer par craneal, salen por el sur del bulbo raquídeo por el surco retroolivar. Y vamos a ver enseguida otro par craneal, ¿ya? Que es el 12º par craneal, cuyo núcleo se encuentra también en el bulbo raquídeo. Y miren, hace esto. Sus axones, ¿por qué surco? Oh, perdón, se me...
Sus axones, ¿por qué surco están saliendo? Preolivar. Por el surco preolivar. Ese es un preámbulo al siguiente par craneal. Bueno, sáquenle una foto y voy a continuar. ¿Puedo? Ya. Sí, doctor. Perfecto. Un cachito, voy a ver otra plantilla. Esperen, esperen, no sé cómo se hace esto. Y ya, aquí está. Entonces voy a hacer este. Voy a cerrar este. Y voy a abrir este. Ahora vamos a ver este. ¿Se puede ver? Sí, doctor. Sí, 12º par craneal. Entonces, hablamos del 12º par craneal. El hipogloso mayor, el nervio hipogloso mayor, ¿dónde se origina? El nervio hipogloso mayor es un nervio exclusivamente motor, que inerva a la mayoría de los músculos de la lengua. ¿Dónde tiene su origen? ¿Dónde se origina? El núcleo de origen del hipogloso mayor se encuentra en el bulbo raquídeo. Núcleo motor del hipogloso mayor. Desde acá sus axones se dirigen hacia adelante y salen del bulbo. ¿Por qué surco? preolivar. Preolivar, por el surco preolivar. Luego van a salir del cráneo por un orificio denominado el agujero condilio anterior. Agujero condilio anterior. Luego descienden por el cuello, hacen una asa y ascienden para ir a inervar a la mayoría de los músculos de la lengua. ¿Qué músculos son? Nosotros tenemos músculos intrínsecos y tenemos músculos extrínsecos. Músculos intrínsecos y músculos extrínsecos de la lengua. ¿Cuáles son estos músculos intrínsecos? A todos los músculos intrínsecos inerva el hipogloso mayor. A todos. ¿Y a qué músculos extrínsecos inerva? Al más importante, y ahorita les voy a decir por qué es el más importante. El genio, creo que no lo voy a alcanzar un ratito. El geniogloso. El geniogloso o geniogloso. ¿Qué otros músculos? El estilogloso. Y otro músculo, el hiogloso. Hay otros músculos, pero
Estos son los más importantes, geniogloso, estilogloso y el hiogloso. El único músculo de la lengua que no es inervado por el hipogloso mayor, el único músculo, ¿cuál es? Ya les he enseñado cuál es. El aparato gloso. El palato gloso, que es inervado por qué par craneal. El Décimo par. Por el neumogástrico, el 10º par craneal, el vago. Bueno, estos son los músculos que inervan. Musculatura extrínseca, la mayoría, y todos de la musculatura intrínseca. De estos músculos jóvenes, en la clínica, en la práctica, ¿cuál es el más importante? Este. ¿Cómo se llama? El geniogloso. Por eso es el genial, este es un genio, es un músculo genial, porque es el músculo que nosotros exploramos en la clínica. Gracias al genio gloso, nosotros protruimos, sacamos, les hacemos gestos cuando nos disgustamos a las personas. Sacamos la lengua, llevamos la lengua hacia adelante, hacia afuera, ¿ya? Gracias al genio gloso. ¿Se entendió? Sí, doctor. Ya. Vamos viendo al otro dibujo. Entonces, si quieren, saquen una foto y voy a continuar. Bueno, entonces voy a mostrarles otro dibujo. Ya. Este. Sí, este. Ya. Ahora vamos aquí y compartimos. Compartimos. ¿Se puede ver? Sí, doctor. Ya. Ya. Nosotros entonces, jóvenes, estamos viendo de frente. ¿Qué cerebro será esto? ¿Qué hemisferio cerebral? ¿De qué lado? ¿De qué lado es? Derecho. Derecho. Y es el izquierdo. ¿Se entendió, no? Estamos viendo a una persona, al paciente, su lado derecho y su lado izquierdo. Nosotros somos los exploradores y estamos viendo al paciente. Su lado derecho y su lado izquierdo del paciente. Bien, tenemos entonces al núcleo del hipogloso mayor que está ubicado en el bulbo raquídeo, el núcleo motor del hipogloso mayor del lado derecho y el núcleo del hipogloso mayor del lado izquierdo. Perfecto. Perfecto. Esto voy a borrar para que se entienda. Para sacar la lengua, jóvenes, hacia afuera, ¿ustedes creen que nace la información aquí en el bulbo raquídeo? Ustedes le dicen al paciente, saque la lengua, y creen que el bulbo raquídeo es el que manda la orden. No, doctor. Si no, Desde la corteza. Desde la corteza. ¿y qué parte de la corteza será la encargada? ¿Qué parte? Ya saben, ya conocen El ascendente. todos los movimientos voluntarios, toda la motricidad voluntaria, circunvolución frontal ascendente, a través de la vía piramidal. Recuerden que hay una partecita de la vía piramidal que va a los núcleos motores, forma parte de la vía piramidal. ¿Cómo se llama? La vía Córtico-vulvar. córtico-vulvar o córtico-nuclear, ¿ya? Que en su mayoría tiene una información contralateral, es decir, que viniendo de la
circunvolución frontal ascendente del lado derecho va a ir en este caso al núcleo motor del hipogloso mayor del lado izquierdo. Circunvolución frontal ascendente derecha manda información al núcleo del hipogloso mayor del lado izquierdo. Y lo mismo de la circunvolución frontal ascendente del lado izquierdo a través de la vía piramidal, específicamente la vía córtico-vulvar. Vamos a ir al hipogloso mayor del lado derecho. Muy bien. Y los axones del núcleo del hipogloso mayor, ¿por qué surco van a salir? Preolivar. Surco preolivar, que es este, de un lado y del otro lado. ¿Y cuál va a ser la respuesta? Que la lengua salga hacia adelante. Entonces, protruye la lengua, lleva la lengua ya mejor hacia adelante. ¿Se comprendió eso? ¿Sí? Sí, doctor. Entonces, la lengua sale hacia adelante. Ahora, escúchenme y mírenme. Para que la lengua salga hacia adelante, se necesita de la acción coordinada, sincrónica, de ambos músculos genioglosos. Ambos genioglosos tienen que salir al mismo tiempo. El geniogloso del lado izquierdo y el geniogloso del lado derecho. Ambos salen. ¿De acuerdo? Ambos. Entonces, ambos tienen una contraposición. Se frenan para que no se desvíe. ¿Ya? Se frenan. Porque si hay una lesión de un geniogloso, ejemplo, del lado izquierdo, ¿saben qué pasa? Que la lengua se va a ir ¿hacia dónde? Hacia el lado izquierdo. Hacia el lado. Hacia el lado de la lesión. En este caso, si el geniogloso es el lado izquierdo, está parético, debilitado, la lengua se va hacia ese lado debilitado, se desvía. ¿Qué quiere decir? Que los genioglosos actúan en contraposición, actúan en oposición para que no se desvíe la lengua. Si el geniogloso izquierdo se torna parético por lesión del hipogloso mayor del lado izquierdo, entonces, ¿qué va a pasar? Izquierdo, lesión izquierda, el geniogloso del lado derecho hace esto, lo lleva hacia su lado, hacia el lado izquierdo. ¿Se comprendió? Sí, doctor. Y eso vamos a ver. ¿Qué ocurre, jóvenes? Ya estamos casi terminando. ¿Qué ocurre cuando hay una lesión? Esto vamos a borrar, no me gusta esto. Esto parece que... Así está mejor. Ya. ¿Qué ocurre, jóvenes, cuando hay una lesión nuclear o infranuclear? Cuando hay una lesión en el núcleo del hipogloso mayor
o debajo del núcleo, es decir, una lesión infranuclear. ¿Qué ocurre? En una lesión nuclear o infranuclear, ¿qué creen que ocurra? Igual la lengua se va a ir hacia el lado afectado. Se va a ir, si la lesión es del lado izquierdo, ¿hacia dónde se va a ir? ¿Hacia el lado izquierdo o no? Hacia el lado izquierdo. Sí. Izquierda. Al lado izquierdo. Entonces decimos, en una lesión nuclear, ¿o qué hemos dicho también? O infranuclear. Infranuclear. O infranuclear. Borremos esto, la lengua, ¿dónde se va? ¿Izquierda o derecha? Hacia la izquierda. La lengua se desvía hacia el lado izquierdo, hacia el lado de la lesión. Hacia el lado de la lesión. Y esta lesión, antes que se me olvide, lesiones nucleares o infranucleares, tenemos jóvenes en algunas patologías y no me puedo olvidar de mencionar una de ellas. ¿Saben cuál es? ¿Han escuchado hablar de esta lesión? ¿Me escucharon hablar alguna vez? Esclerosis lateral amiotrófica. La ELA es un ejemplo clásico de lesión del 12º par craneal, la esclerosis lateral amiotrófica. ¿Y qué ocurre cuando hay una lesión del 12º par craneal, por ejemplo, en una ELA? Desviación de la lengua hacia el mismo lado de la lesión. ¿Qué más existe? ¿Qué más existe? En este lado de la lengua, en este caso, lesión izquierda, ¿ya? ¿Qué va a existir en mi lengua izquierda? Atrofia. Muy bien, va a existir atrofia. ¿Qué también va a existir? ¿Qué va a existir? Fasciculaciones. Excelente. Fasciculaciones. Muy bien. Y además de existir atrofia lingual, desviación de la lengua hacia el mismo lado, presencia de unos movimientos en la lengua que les he dicho que se llama fasciculaciones, le hacen sacar la lengua y ven en el lado afectado unos movimientos musculares linguales como gusanitos se van moviendo y a eso se conoce con el nombre de fasciculaciones. Además de atrofia, fasciculaciones, ¿qué también va a existir? Va a existir disartria, porque jóvenes, la lengua también interviene en el habla. Entonces va a existir disartria, alteración en la emisión, en la articulación, no es emisión, alteración en la articulación de la palabra. Disartria. Va también a existir disfagia, porque el bolo alimenticio también requiere de la musculatura lingual para que ese bolo vaya hacia atrás, hacia la faringe. Entonces, además de fasciculaciones, atrofia, vamos a tener disartria y disfagia. Ahora, para terminar, dibujando lo mismo. Núcleo del hipogloso mayor de un lado, del otro lado, con su información de la circunvolución frontal ascendente en forma contralateral. Perfecto. Y de acá, les decía, sale los axones del núcleo del hipogloso
por el surco preolivar. Pues bien, en caso de lesiones ¿qué lesiones llamaríamos acá? Supranucleares. Supranucleares. Sí. Ya. En caso de lesiones supranucleares, ejemplo, accidentes cerebrovasculares, tumores, cualquier lesión que afecte a la vía piramidal en el cerebro, donde está pasando la vía piramidal supranuclear, porque está encima de los núcleos del hipogloso mayor. Lesión supranuclear. Lesión supranuclear. Listo. En caso de lesiones supranucleares, ¿hacia dónde se desvía la lengua? El lado opuesto. Contra la trabela. ¿Hacia dónde? Hacia el lado. En este caso hay una lesión supranuclear izquierda. La lengua se desvía hacia qué lado. Derecho. 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 La lengua se desvía hacia el lado derecho. Y en este caso no hay atrofia, tampoco hay fasciculaciones. ¿Se comprendió? Puede haber un poco de disfagia, un poco de disartria, pero no hay atrofia, no hay fasciculaciones. Lo único que vemos es desviación de la lengua hacia el lado contrario a la lesión. Ya, sáquenle una foto, ya estamos terminando, sáquenle la foto. Bueno, ¿por qué agujero se... Aquí llegamos. ¿Por qué agujero se pasan el 9, 10 y 11? ¿Ah? El rasgado posterior. Hay un síndrome que compromete el agujero rasgado posterior. Hay algunas veces tumores de la base del cráneo que comprometen el agujero rasgado posterior. Y cuando comprometen el agujero rasgado posterior, pues se van a afectar el 9, el 10 y el 11º par craneal. Y esto se conoce con el nombre del síndrome de Bernet. El síndrome de Bernet. Eso me estaba olvidando. Rasgado posterior. Porque hay tumores de ese agujero por donde pasan estos 3 pares craneales. Y el rasgado posterior, no se olviden que también recibe el nombre de foramen yugular. Ahora sí. Listo. A ver. Cortita la clase. Ya, nada más jóvenes, creo que tienen clase a las 2. Nos vemos el día martes. El martes va a ser la última clase, jóvenes. Con esa vamos a terminar todo el programa. Bueno, ya, buen fin de semana. Nos vemos. Hasta luego. Luego. Chao.